Bienvenidos y bienvenidas al auditorio de Radio Nacional Córdoba. A partir de este momento pueden encender sus celulares y conectarse a nuestras redes sociales para presenciar Auditorio Vivo, charlas y música. El espectáculo está por comenzar. Muy buenas tardes, aquí estamos en otro Auditorio Vivo desde el Auditorio de Radio Nacional Córdoba. Este ciclo de entrevistas y mini conciertos que invita a artistas cordobeses o artistas que eligieron nuestra ciudad, nuestra provincia para radicarse y aquí hacer su arte. Ya desde hace varios meses venimos compartiendo este espacio lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche y lo interesante justamente es cada una de estas charlas que se dieron acompañadas de música nuestra. Antes que nada, como siempre les digo, Auditorio Vivo está para acompañarlos en esta situación de encierro, en esta situación de pandemia. Y recuerden, hoy por hoy, distanciamiento social es lo que nos va a ayudar para el coronavirus. Esto es así. Tenemos que usar el tapabocas cada vez que salimos de casa, tenemos que higienizarnos las manos cada vez que podamos. Si no tenemos agua y jabón cerca, bueno, alcohol en gel o la solución agua-alcohol 30-70, importantísimo tenerla cerca. Recuerden que todavía está restringida la circulación a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana aquí en la ciudad de Córdoba y en algunas otras localidades, exacto, hasta el día 12, y a la espera de saber cuáles son las nuevas novedades del COE Central. Recuerden el teléfono que ha dispuesto la provincia para justamente para llamar y saber si tenemos algún síntoma, si nos está pasando algo, si perdemos el olfato, si tenemos malestar físico, dolor de cabeza, temperatura mayor a 37 grados y medio. Bueno, 0800 122 1444, 0800 122 1444, ese es el teléfono que ha dispuesto el COE Central, la provincia de Córdoba, para todas las consultas que tengamos acerca de coronavirus COVID-19. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a esta nueva edición de Auditorio Vivo, luego de haber estado algunos días, repitiendo estas charlas, volvemos al vivo y estamos con Fede Gaumet, que acá ya lo escuchaban Muchas ustedes. Gracias. Sí, estuve metiendo unos bocadillos ahí, pero bueno, gracias por acompañarnos, Fede, desde el principio ahí. Gracias por la invitación. Estamos saliendo por 100.1, que es la FM de Radio Nacional Córdoba, también por Facebook Live, es decir, que nos pueden ver, se conectan a través de su perfil de Facebook, buscan la fanpage de Radio Nacional Córdoba y allí está en este momento transmitiéndose en vivo y nos van a ver de cuerpo entero. Además pueden comentar directamente, ahí eso es interesante. Y compartir, eso también es importante. Agarren el link, comparten y llaman a toda la gente que creen que le interesa y seguramente les va a gustar. Claro, ahí compartir el botoncito es un segundo y de esa forma llegamos a muchos más usuarios, personas. Sí. Bueno, Fede Gaumet es cordobés, nació en la ciudad de Río Cuarto, decidió venirse a Córdoba a estudiar. Él hoy por hoy es compositor, artista sonoro, músico, artista tecnológico, productor, es multifacético. Sí. Hace un montón de cosas. Me divierto en el rubro del arte y la tecnología. Ese es el rubro, está delimitado, pero bueno, hago varias cosas dentro de ese límite. Perfecto. Desde ya, Fede, muchas gracias por venir, por aceptar ser parte de este ciclo de Auditorio Vivo. Y comencemos por eso, ¿no? Vamos al viaje en el tiempo hacia el pasado, la decisión de venirte a Córdoba a estudiar y primero decidir por La Colmena. Tal cual, vos sabés que empecé en el 97 en La Colmena, ahí conocí a un artista que pasó también por acá, Osvaldo Brizuela. Ah, mira. Y ahí me preparé para ingresar a la universidad. Universidad ingresé en el 98 y fue como ordenar todo lo que yo venía haciendo ya desde los 8 años,
conservatorios, música, muchos escenarios, tocando punk rock. ¿Te acercaste vos sí. solo a la música o en tu casa se dio...? No, en mi casa me impulsaron de alguna forma a acercarme a la guitarra, me mandaron a academia, todo como empiezan los niños, yo creo que ahí, y de ahí fue un impulso, pero sin retorno, ¿no? Entonces, la verdad que, viste, cuando dicen que por ahí, bueno, el contexto, bueno, se tiene que dar, sí, yo creo que tiene que mucha ayuda el contexto. Si yo no hubiese tenido el impulso de mi familia, quizá no hubiese tenido la pasión que hoy tengo por la música, ¿no? Y mucho menos por las tecnologías y la curiosidad. Yo creo que el incentivo que da el contexto y sobre todo la familia cuando sos tan chico y después que hasta el día de hoy te siguen apoyando, yo creo que ese contexto es muy propicio para desarrollarte, desde lo emocional, desde todo, ¿no? Porque ahí te sentís lo seguro suficiente como para experimentar un montón de cosas y quizás por ahí también es la variedad de cosas que hago, ¿no? Por haber tenido quizás un entorno curioso. Y Fede, vos cuando eras chico, lo tecnológico, la tecnología, ¿ya te atraía también como la música o Sí, eso fue luego? sí, no, siempre me atrajo la ciencia y la herramienta de la ciencia que es la tecnología, ¿no? Era del ñoño, me acuerdo, de comprar, quizá uno te acuerdes porque sos mucho más chica, No, pará, la a ver. revista Descubrir y la Muy Interesante. Era una revista que venía hace mucho. La he visto en casa de mis primos quizás. Sí, claro, sí. Todo ñoño que se digne de ser ñoño tiene que tenerla Muy Interesante. Que era la forma en que en los 80 vos accedías a información, digamos que hoy parece hasta bizarro, ¿no? Pero bueno, era la forma en que se accedía a eso. Y de ahí siempre me quedó la curiosidad por los métodos científicos y encontré en la tecnología la forma en que se unían los dos mundos, el arte, la expresividad, la creatividad y la forma de que esa creatividad se expresara. Y utilizando la tecnología era maravilloso, es casi mágico. Entonces, de alguna forma fui dejando los instrumentos analógicos, la guitarra, el bajo que tocaba y llevando todo ese mismo método de composición, de creación a este tipo de instrumentos que son otra cosa, ¿no? Y recién nombrabas punk. Punk rock, sí. ¿Eso fue en la etapa de adolescencia? Adolescencia pura, desde los 14, 15, 16 años, con mi hermano y otros amigos allá de Río Cuarto, teníamos un grupo punk que se llamaba Vacío, que obviamente ahí fueron los primeros pasos de escenario, ¿no? Musicales de escenario y que me sirvieron definitivo. Porque hay cosas que por ahí se reciclan, yo creo que quedan muy dentro, que es la seguridad que te da exponerte, ¿no? Entonces vos decís, bueno, el escenario lo que hace de alguna manera es despojarte y exponerte ante todas las fragilidades que podemos llegar a tener, que capaz que sea que se te corte una cuerda o que pase algo inesperado que vos te saca de ese lugar de confort. Y bueno, y eso, hacerlo natural, eso después te posibilita un montón de cosas, te desenvolves más fácilmente. Yo por eso siempre invito a las familias o a los niños o a las niñas que quieren acercarse al arte. Yo creo que si no quieren dedicarse al arte, aunque sea, háganlo por escenario que les va a servir para su vida eternamente, en todos los rubros. Bueno, entonces, ¿recordás esas primeras veces en las que te subiste al escenario y tuviste que enfrentar al público? Absolutamente, sí. Quedaron marcadas en vos. Totalmente, y además que son cosas que son inapelables, en el sentido de que no se pueden reemplazar. Yo lo puedo contar y todo, pero no se pueden reemplazar porque son tan vivenciales que yo creo que mucha gente que sube al escenario, quizá naturalizado ya, debe entender eso, ¿no? Te podés poner nervioso por un montón de otras cosas, pero no por subir al escenario. Entonces, eso es lindo. Eso es muy lindo. Y vamos a ir a lo más básico, porque siempre decimos que el público de Radio Nacional es muy heterogéneo, y entonces explicar qué es esto del arte sonoro, qué es esto de experimentar con tecnología para hacer música. Sí, mira, en realidad el arte sonoro como en sí es, digamos, vendría a ser el género por el cual estamos hablando de muchas décadas antes, ¿no? Estamos hablando de los experimentalistas de la mitad del siglo XX, música concreta, experimentos con cintas abiertas que reproducían al revés, daban vueltas, cortaban, pegaban.
Todos experimentos que, bueno, yo vengo de esa escuela de analogía, ¿no? De pegar Analógica, cintas. bien. Analógico total. Yo tenía un profesor en la facu que después fue mi maestro particular, que se llamaba Oscar Bazán, que, bueno, me invitó a hacer siempre experimentos y cosas muy, muy analógicas. Todo eso se resume en el cambio de herramientas, en la evolución de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, y fue cambiando de alguna manera el formato de crearlo y de expresarlo en vivo. Yo creo que tiene ese espíritu de experimentación sonora, de invitación a que la gente sienta cosas a través de lo sonoro y experimente otra forma de apreciar la música. No está la discusión si es música, no, si es ruido, no, es expresión a través del sonido. Y bueno, y lo que ha cambiado han sido los medios, pero yo creo que ese espíritu experimentalista está siempre, ¿no? Hay un montón de movidas y por ejemplo, lo más... acá en Córdoba hay una movida noise muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, suponete Andrés Asia, que es uno de los que está experimentando siempre con noise y haciendo... Él yo veo que no se cansa de experimentar anda experimentando con cuestiones analógicas, digamos, con cuestiones de programación. Es gente curiosa que de alguna forma encuentra la manera y la herramienta que le permite expresarse. Y de ahí viene la riqueza, ¿no? Porque te puedes encontrar cualquier cosa dentro del arte sonoro, ¿no? Y también la necesidad muchas veces de recurrir a otras herramientas y a otras ramas de lo que sea, porque pienso también que de repente vas a necesitar saber un poco de ingeniería, un poco de matemática, un poco de todo para poder llegar a experimentar. Sí, y también vas a encontrar la forma, quizás vas a encontrar tu estilo de expresarlo en algo que no necesariamente sea lo convencional o lo normal. Y ahí está lo interesante, porque se abre, cada artista sonoro, cada experimentalista abre su propio camino y ya dice, y yo hago sonido con unas latas adentro de unos micrófonos. Y eso me distingue y es lo que yo hago. Y tal cual, y entonces de alguna manera esa visión de la música y el abordaje de la expresividad sonora es magnífica, porque abre las cabezas, digamos. ¿Recordás cuándo fue ese momento en el cual dijiste, bueno, voy dejando de lado los instrumentos analógicos, los clásicos instrumentos, para volcarte en las tecnologías y sobre todo, como bien decías vos, en las nuevas tecnologías, porque durante todos estos años hemos estado realmente en un avance tecnológico tan rápido, tan precipitado? Sí, y aparte, ¿qué sucede? Parece, yo quizá, bueno, conozco cómo son las historias de todos los artefactos estos que parecen juguetitos de colores. Sí. Pero de alguna manera no son tan viejos. A mí me parecen viejos porque ya tienen varios años, digamos, pero no son tan viejos porque si tomas en cuenta que en el 2008, 2009 no había tanta tecnología accesible al menos, no resultan tan viejos. Pero yo me acuerdo, en el 2002 principalmente, fue la primera vez que yo hice la música de una obra de teatro. Y en la facultad nos juntamos varios artistas y puse la música para una obra de teatro. Ahí fue la primera vez oficialmente, ¿no?, que tuve que publicar el resultado de haber laburado con nuevas tecnologías, y ahí fue como decir, bueno, listo. Fue un flash absoluto en el sentido de que la manipulación sonora con programas, con computadoras, con grabaciones y todo lo demás, el arte sonoro puro, ya computacional, me marcó en el sentido de que a partir de ahí empecé a hacer música de teatro hasta el día de hoy. Y dije, sí, este es el lugar perfecto para un experimentalista que dice, me gusta hacer los soniditos, genial. Bueno, sí, les recomiendo música de teatro. Y me imagino que también danza contemporánea, todo eso también. Absolutamente, todo lo que tenga que ver con arte escénica. Absolutamente, todo el arte escénica es una magia increíble. Y para los experimentalistas sonoros o para quienes nos dedicamos a nuevas tecnologías con sonido, es un ámbito formidable para experimentar y para llegar a conclusiones que vos ni te hubieras imaginado. Claro. Bueno, vamos a empezar, ya que nombraste todos esos aparatitos de colores que tenés sobre la mesa, que hay muchas perillas ahí, hay muchos cables.
absolutamente. Hay una computadora también. Voy describiendo porque hay algunos que nos están escuchando por que te están radio escuchando. y no Sí, están sí, viendo sí, en sí. Facebook. Los que ven en Facebook verán esta mesa repleta Claro. de consolitas. Y es más, van a ver un joystick que dicen, ¿qué va a hacer ese joystick? Se va a poner a jugar ahí? a la Play. Yo voy a jugar, no sé ustedes qué van a hacer, pero yo no. Bueno, ¿con qué vas a jugar ahora? Voy a afinar el joystick, ¿sí? Ahí está. ¿Llega bien el sonido? Ahí me dice el técnico que sí. Perfecto. Bueno, ahora voy a tocar la música de una de las poesías audiovisuales y ya después te voy a contar, más vale, no te anticipo nada, simplemente vamos a ir directamente a lo sonoro, ¿sí? Bueno, a ver, contanos qué es esto Bueno, de poesía sonora pues sí, son las poesías audiovisuales. y audiovisuales y Tal todo esto. cual. ¿Qué es? Bueno, ¿Cómo surge? por ejemplo, esa fue la música de la poesía 46. Hoy vamos por la 93. Significa que hace 93 semanas que empezó el proyecto. Es muy simple, el proyecto empezó hace varios años. A mí me gusta filmar muchas cosas cotidianas, ¿no? Ujú. Agarro el celular, agarro algo que tenga una camarita, pequeño formato que llevo, y filmo quizá el paso de un auto, el vuelo de algún pájaro, el fragmento de una flor, cosas cotidianas. Y dije, en el 2018 dije, che, le voy a dar forma a esto porque de alguna manera quiero empezar a darle formato a esto de la expresión audiovisual y mezclar el sonido con la música, esos pequeños momentos de contemplación urbana que yo hago, natural. Y dije, bueno, voy a empezar a ampliar esto y empecé a llamar a artistas amigos, algunas bailarinas, gente performance que hacía pequeñas performances y escenas de la vida cotidiana y las empecé a registrar y a ponerle música. Eso sale semanalmente, una vez por semana, es una web serie en realidad. Y la idea es representar esas escenas de alguna forma para que la gente se cuelgue allí a ver Ujú. y de alguna manera se contemple lo que se nos pasa siempre por encima y se nos pasa en esta vorágine de vida que vivimos. Sí. Entonces, esas son las poesías audiovisuales. Y vos recién dijiste que vas por la número 93. Sí, empezó en el 1 de enero del 2018. Bueno, del 2018, Ujú. ahora, con una Sí, pandemia 2019. de Sí. por medio, Bueno, ¿cómo eso... cambió esta poesía Uy, audiovisual? totalmente. Bueno, primero gracias a un archivo increíble que yo no creía que tenía, Ujú. sí, empecé a buscar cosas, dije yo qué cantidad de videos que tengo de lo mismo concepto, ¿no? De la apreciación de la naturaleza, de los performances, de pequeños gestos de personas. Y en el 2019 fueron 16 artistas que tuvimos. Y en este 2020, bueno, fueron mucho menos, pero ya llevamos 6 artistas que participaron. Algunos de ellos producían un pequeño video de 1 minuto y medio, Ujú. otros producían alguna música y yo les ponía el video,
otras eran bailarinas, otras eran performers que decían, bueno, vamos a la cañada y rozamos las piedras de la cañada. Bueno, todo eso hizo que durara todo este tiempo, y en este espacio de pandemia que nos toca vivir, digamos, tan particular este año, se resignificó en el sentido de la apreciación. Yo creo que la gente ahora está con la capacidad de apreciar ciertas cosas, con esa nostalgia de no poder vivenciar ciertas otras. Y yo creo que las poesías audiovisuales han empezado a pegar por ese lado, ¿no? Decir, mirá, bola, lo que nos estamos perdiendo. Bueno, la última poesía fue casi un grito político a lo que estamos viviendo, los incendios, digamos, ¿no? Entonces, porque muchas de las poesías están filmadas en las sierras de Córdoba. Yo creo que la pandemia nos ha afectado en ese sentido, ¿no? La capacidad de observarnos hacia adentro cada uno, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me pasa con esto? Y compararnos con el resto del mundo. Yo creo que es la primera oportunidad que tenemos generacionalmente, hace mucho que no pasa, de ver que todo el mundo está en el mismo problema. Y ahí vos decís, apa, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciona mi vecino? ¿Cómo reacciona mi familia? ¿Cómo reaccionan los ucranianos? ¿Entendés? Sí, sí. Entonces yo creo que esa oportunidad y espero, digamos, que nos sirva esa oportunidad para ver qué nos está pasando internamente, digamos, con esta situación. Fede, compartinos cómo podemos hacer para los que Mira. alguna vez quieren entrar y verse las 98 poesías Tal cual. audiovisuales, Las poesías, 93. las poesías audiovisuales están en una página toda junta que se llama poesiaaudiovisual.org, y allí están todas juntas, incluso todas las poesías, la mayoría de ellas están filmadas con móviles, están filmadas con cámaras de pequeño porte, y yo ahí explico cómo las hago, la tecnología que uso, que es bastante simple y accesible, y sobre todo están las locaciones de todas las poesías. Hay poesías filmadas en Francia, hay otras filmadas, bueno, en Brasil, por todos lados, y están todas allí reunidas, y se pueden, por las redes también, ¿no? Ponen fedegaume.com y bueno, salen todos los contenidos. De todos modos salen semanalmente, así que van ahí, las buscan, le ponen ahí me gusta y me comentan ahí si les gusta o no, me dicen, che, no me gusta, no, bueno, ahí. ¿Sí? Bueno, y eso, ¿no? El manejo de las redes sociales, y tan importantes en esta situación de pandemia, el WhatsApp, que se ha vuelto una herramienta indispensable, una red social que hoy por hoy pasa todo por ahí. Y el menospreciado antes, el Zoom. El menospreciado Zoom, bueno. Que hasta marzo decían que, bueno, no, esta cosa, sí, bueno. sí. Y pienso esto, ¿cuál es la red social que vos en este momento más estás usando y con la que te aliaste en esta situación de pandemia? Sí, las redes sociales las uso a todas al mismo nivel, en el sentido de que soy muy celoso del contenido que pongo en las redes sociales. Tengo, digamos, hilos de tinta de crítica sobre las redes sociales, por el sentido es que yo creo que de alguna manera las redes sociales, por ejemplo, yo uso Instagram TV, YouTube, Facebook, obviamente, todas las clásicas. También uso los blogs, sí, WordPress, uso mucho internet más que redes sociales. Entonces, mi crítica siempre de las redes sociales va por el hecho de que son espacios adictivos, que de alguna forma los algoritmos que gobiernan las redes son muy tiranos. Son muy tiranos, y aparte que sucede, están de alguna forma diseñados siempre para de alguna manera diagramar una venta o algún producto, porque las empresas se sostienen así. No es que malo las empresas, no, se sostienen vendiendo cosas, y es entendible. El problema es cuando vos crees que la red social es parte de la vida, y los usuarios, sobre todo los más jóvenes que no crecieron en un mundo analógico, que es el que hablábamos antes, estoy hablando de adolescentes o chicos de 20, que creen que pueden crear una vida ahí adentro, y la vida sigue siendo física, es esto, ¿no? Y de alguna manera lo que yo hago con las redes sociales es siempre tener en cuenta que son una vidriera de mi vida física, nada más. Entonces yo no vivo allá adentro, yo no voy a publicar la sopa que me tomé y que estaba rica, porque los algoritmos de internet, y eso hay que saberlo sobre todo,
están manejados para que vos, yo estoy sacando un disco y voy a publicar el disco, ¿no? Tiene 100 me gustas, buenísimo. Publico la sopa, que es rica, tiene 10.000. ¿Por qué? Porque los algoritmos están pensados para que vos justamente interactúes socialmente y hacen que dicen, esto es lo que le interesa a la gente, y lo empiezan a desperdigar y vos decís, ¿cómo puede ser mi sopa que tenga más me gusta que mi trabajo? Bueno, eso mismo es la tiranía que vos decís. No sabemos quiénes, y yo creo que quienes diseñan tampoco saben la finalidad de esos algoritmos. Bueno, pienso Y, automáticamente en esto que estamos hablando, claro, en el documental de Netflix, en donde justamente te bueno, muestra gente que trabajó dentro, en el corazón de estas redes sociales, que estuvo totalmente. sentada y Sí, trabajando al lado de Mark Zuckerberg, creador de sí, Facebook, sí, hoy sí, sí, dueño sí, de sí. Instagram y un montón de otras Absolutamente. redes sociales, Sí. que entre comillas podemos decir arrepentidos Ujú, sí, 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 sí. de haber sido parte de este mundo que genera, como decís, adicción, Tal cual. individualismo, depresión Absolutamente. muchas veces. Depresión, y sobre todo también hay algo muy interesante. Jaron Lanier, que es uno, creo, no la he visto a la... no tengo Netflix, ahí me van a criticar mucho, sé que me van a... Bueno, eh, Bueno, puedes pedir un usuario prestado para no, verla. vos sabés que no Pero me... Claro, no este me documental interesa. es muy loco también esto, ¿no? Ver un documental Claro. en donde te explican cómo funciona la inteligencia artificial, la crítica y demás, Sí, 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 desde sí, una sí. plataforma que Sí, al sí, fin y al sí. cabo hace lo mismo, porque tiene su algoritmo y te va mostrando Te dice a lo que te partir, gusta. Y exactamente, aparte y te te dice, recorta el gran catálogo que ellos sí, tienen. y vos imagínate en el sentido de que si vos no supieras o si no estuvieras advertido de que te dicen lo que te gusta, y yo tuviera 18 años, y me bombardearan con un montón de cosas, a la semana ya me gusta eso, por más que Ah, hace 2 meses, moldean tu gusto de a absolutamente poco. te A lo la moldean. larga, en realidad lo que le están prometiendo, digamos, Sí, estas empresas, a las claro. empresas que pautan dinero dentro Sí, de sí, sí, las sí. redes sociales, es de acá a un par de meses, a un par de años, voy a moldear nuevos consumidores. Y absolutamente, y hacen así las tendencias que en Mm, realidad son inducciones que después se vuelven tendencia. Eh, el hecho de, por ejemplo, recomiendo que se lea Jaron Lanier, que yo hace mucho me dedico a hacer realidad virtual, filmaciones de realidad virtual y tours virtuales. Descubrí este personaje año 2014-2015, que es como el padre de la realidad virtual o el ujú, padre moderno de la realidad virtual. Él, que creo que también está en la serie, ujú. es altísimo crítico y bueno, y él explica, porque él fue parte de las empresas, él explica cómo es que funcionan los algoritmos y cuáles son los riesgos que vos te expones frente a eso. Alarma, no, simplemente conocer Ser que, conscientes y a claro, partir de conocer ahí, ¿qué querés tal hacer con cual. las redes sociales? ¿Hasta qué punto querés Sí, dar información o no? y Bueno, saber que todo. si vos pones, suponete, a mí me pasa una cosa muy llamativa. Yo, por ejemplo, me pasó acá, viste, que hice un videíto. Ujú. Cuando yo pongo la cara en mi red social, cualquiera sea, eso repercute de otra forma. El algoritmo debe decir, acá hay piel, acá hay una persona Sí, hablando, eso sí. repercute de otra forma. Pongo yo una de las poesías audiovisuales que no, a veces no tienen personas, no pasa nada. Es decir, entonces si vos conoces de eso, no te amargas porque vos ya sabes cómo es el sistema y acatas eso. Ahora cuando sos quizá una persona que no está advertida de eso, te puede causar una depresión y es muy grave. Por eso hay que ir con cautela y tratar de que la vida no se centre en eso, ¿no? Sería mi consejo a esta altura. Bueno, y con el consejo va más música. Absolutamente, mira. Pero mira, vamos a ir con otra poesía, ya que estamos poetas. Y mira, el, el técnico me va a decir, el sonidista me va a decir si está bien todo. ¿Sí? Qué maravilla. Y perfecto.
Fede Gaumet, aquí en Auditorio Vivo, escuchando sus poesías audiovisuales, que las pueden encontrar en poesiasaudiovisuales.org. Ahí mismo encuentran las 93 poesías. Este es un proyecto de larga data ya. Absolutamente. Y sigue, ¿eh? Y sigue, y con sigue intervención de muchos artistas y artistes, como le quieran decir. Sí. Che, escúchame, Fede, Sí. vamos con el tema de electrofolk, porque ahí está también tu faceta como compositor y músico, y animarte a, ya que dejaste de lado los instrumentos analógicos clásicos, bueno, a través de la computadora y todo esto que tenemos acá, generar música electrofolk. ¿Cuándo surgió este proyecto? Surgió hace varios años, surgió hace muchos años, pero se fijó en el año 2017. Me tocó hacer una gira por Francia, justamente llevando un espectáculo de electrofolk. Y llegar allá, bueno, fue con otros artistas, fue un poco raro porque éramos como, estábamos en el programa, me acuerdo, con Santi Bartolomé y Mónica Mantegazza y Natalie Oger, llevamos un espectáculo de poesía y electrofolk. Y estábamos como si fuéramos los exóticos en el programa, ¿no? Nosotros, claro, después, obviamente... ¿Programa de qué? Programa del festival donde tocábamos, perfecto, tocábamos ahí y en otros lugares más, pero en el programa estábamos en esos lugares exóticos, ¿no? Y vos decís, che, qué exótico esto, sí, realmente. Pero, ¿qué sucedió con el tema de electrofolk? Me topé con electrónica de DJ, en donde era absolutamente regional el sonido, la sonoridad. Vos decís, me pasó algo muy particular, que era una fiesta electrónica, parte del festival y de otros lugares donde estábamos, y había un ruso tocando, por ejemplo, y vos decías, qué loco, toda esta gente está bailando electrónica, pero a mí me suena polka. Es decir, era una polka electrónica, y vos decís, esto es Rusia. Es decir, electrónica, el DJ, todo bien, pero es... Entonces me preguntaba yo si la folktrónica, que es el género, en realidad electrofolk es el nombre del disco, si la folktrónica es un formato, hoy es una tendencia de los nuevos DJ. ¿Por qué? Porque cada vez se está volviendo más regional, más regionalizada desde la electrónica. Se está empezando a hacer que desde la electrónica, no desde el folclore y meter un par de ruidos tecnológicos, sigue siendo folclore. Yo digo desde la electrónica, meterse con esas regiones es muy válido en el aspecto de que vos sos absolutamente original. No va a haber otro que como vos que haga folclore, digamos, a no ser que, bueno, obviamente tenga su talento y está bien que lo hace, pero me parece que la folktrónica es una tendencia nueva dentro de la electrónica y, bueno... Y vos recién nombrabas esto de que era un ruso tocando electrónica, que parecía una polka. Vos, bueno, perfecto, ruso, chau. Ahora lo que pregunto es esto con respecto a DJs, productores, que son de otras latitudes y que toman sonidos de otros lugares. Pienso en algunos dúos franceses, justamente que vos estabas hablando de Francia, que toman muchas sonoridades andinas, por ejemplo, para hacer sus sets. Nicola Cruz es un, digamos, francés en realidad ecuatoriano, que vive en Ecuador. Tuve la posibilidad de verlo en Colombia. Y, por ejemplo, en Argentina, King Koya, si bien hace todo un despliegue escénico impresionante, con él estuvimos en una gira de Colombia, y
realmente eso, yo creo que en electrónica es una nueva tendencia. Ojalá se masifique, porque lo veo tan rico y tan original en el aspecto de que las nuevas generaciones musicales que se acercan desde la electrónica pura puedan expresarse con sus raíces musicales, como no lo podría hacer nadie, los torna muy, digamos, originales por un lado, si se quiere, pero si lo quieren analizar desde el punto de vista del mercado, no tienen competencia. Entonces yo creo que de alguna manera es interesante la folktrónica como se está empezando a meter. Y mucho más desde el live. El live sería esto, ¿no? Tocar en vivo las composiciones, diferentes del DJ que tiene de alguna manera sus secuencias armadas. Pero yo creo que es eso. Por eso lo que te voy a compartir ahora es una de las obras de electrofolk, ¿sí? Como para graficar un poco sonoramente todo lo que hemos hablado, ¿no? Claro, Porque ahí si vamos, no se ahí entiende. va, dale Ahí nomás. Vamos. Vamos a afinar, sonidista. Me dan el ok, perfecto.
electrofolk de Fede Gaumet aquí en Auditorio Vivo. Estamos en este miércoles disfrutando del atardecer en la ciudad de Córdoba hasta las 20 horas por FM 100.1, a través de Facebook Live también de Radio Nacional Córdoba. Lo encuentran a Fede Gaumet en diferentes redes sociales, lo escuchábamos recién, su opinión al respecto de las redes sociales, pero bueno, ahí lo encuentran porque él difunde todo este arte y más arte sonoro y audiovisual que él hace. Bueno, Fede, quería preguntarte respecto a la situación de pandemia y cómo eso afectó tu trabajo. Ahora, hace ya algunos años se habla mucho de trabajo colaborativo, de generación de alianzas estratégicas. Totalmente. Y yo quería saber, digamos, esas redes que fuiste tejiendo en estos años como artista, ¿cómo te funcionaron en este momento de pandemia y aislamiento? Absolutamente contenedoras. En el sentido de no solo la cuestión personal, sino que también en la cuestión laboral. Yo creo que el arte es como el agua muchas veces, ¿no? Vos le dejas un pequeño endija y tal cual, y se mete y se desarrolla y genera vida, digamos. Entonces, de alguna forma, el artista está un poco maleable en ese sentido, ¿no? Llega una pandemia, está bien que no hay antecedentes, pero llegan las adversidades y el artista de alguna manera sabe cómo poner el cuerpo, en el aspecto de que la misma gestión para vos desarrollarte como artista, para comenzar a hacer lo que te gusta y vivir de ello y hacer eso, todo eso que se llama gestión y producción, te genera los anticuerpos necesarios como para resistir. Y yo creo, y ya laburando mucho en redes, con colegas, con compañeros, con amigos, me parece que a todos le ha pasado lo mismo, hablando de estas cosas con los más íntimos, ¿no? Decir, che, ¿te parece? Y yo creo que sí, esto como que hablo por varios, nos encontró así, ¿no? A los artistas nos pasa eso y nos ayuda mucho. Repito, desde lo interno, personal, hasta lo colaborativo. Sabemos cómo poner el cuerpo a eso, ¿no? Entonces han surgido un montón de cosas muy interesantes, proyectos que se planifican y se desarrollan realistamente, ¿no? Porque nadie sabe cuándo va a terminar todo esto, pero de alguna manera no se cae el entusiasmo, que es ahí donde yo creo que está la semilla del creativo, ¿no? Es mantener la realidad, pero no decaer en el entusiasmo. Bien, y de esta pregunta sobre el trabajo colaborativo en las redes, te llevo a tu fundación, a la Fundación Circuito Abierto. Tal cual. Vos sabés que en la fundación estuvimos haciendo, mira, justamente los tours virtuales. El último que se presentó fue en la ciudad de Río Cuarto, con el Museo Regional de Río Cuarto. Quienes quieran verlo pueden entrar a la página del Museo Regional de Río Cuarto, el histórico regional, y pueden navegar por todo el museo con audioguías y un tour virtual donde aparece, en realidad virtual, digamos, y aparecen fotografías y referencias históricas de todo el museo. Eso, digamos, en conjunto con la Municipalidad de Río Cuarto, se hizo para posibilitar el acceso y para que los educadores sigan llevando a sus niñas a ver el museo. Bueno, de eso me refiero yo con que la creatividad siempre está disponible, siempre malea y siempre de alguna manera se adapta. Con la fundación lo que hacemos es unir actividades creativas que tengan que ver con el arte y con la tecnología, pero también con el patrimonio, como pasa con los museos. También se hizo una colaboración técnica y con la fundación para hacer las visitas guiadas virtuales. Bueno, qué importante todo virtual. Esto también, que nos hizo dar cuenta que a partir de esta pandemia y esta situación tan extraña que estamos atravesando, sin antecedentes, como decís vos, la necesidad entonces del acceso a la cultura y el acceso a la tecnología también, ¿no? Totalmente, y aparte de las tecnologías que hoy, bueno, te permiten muchas cosas. Ojalá también todo el mundo tuviera acceso, ¿no?, a las tecnologías, que esa es otra brecha, una deuda social que ha sacado a relucir la pandemia, ¿no? Es decir, la falta de acceso de una gran cantidad de
de gente. Pero más allá de ese tema social, el hecho de que las tecnologías te permiten vivenciar cosas que vos antes quizás las tenías al acceso, pero no las necesitabas porque ya voy a ir, si estoy acá a 3 cuadras del museo, del archivo, o de Bueno, cosas, siempre y no decimos que pasa cuando uno tiene la posibilidad de viajar Tal y cual. se recorre un montón de museos y Absolutamente. luego cuando está en su ciudad, en su país, no vas. pisa un museo nunca. Hay gente que se ha desesperado por entrar al Louvre y no sé si ha ido al Carafa. Claro. Entonces, digamos, por ahí la pandemia en esto nos ha hecho extrañar esos espacios que están acá tan cerca. Y la tecnología, bueno, por suerte nos hace acceder a esos lugares, pero yo creo que como todo extremo, el péndulo, una vez que pase todo esto, va a ser quizá unos meses dejar la tecnología de lado y recorrer el mundo físico hasta que después volvamos nuevamente al acceso a la tecnología, que creo que ha llegado para quedarse, ¿no? Sí, sí. Nombrabas esto de la brecha digital que se muestra en una situación así, que es más grande de lo que pensábamos, mucho más grande de lo que pensábamos. Y por otro lado, la cuestión de los consumos culturales. Totalmente. Y dentro de estos consumos culturales, y que ha crecido desde el 2018 quizás para acá, es los podcasts, que vos también estás incursionando en esto. También, vos sabés que los podcasts es un formato que me encuentro cómodo en el sentido de que son pequeñas noticias que creo yo son interesantes y que se difunden por radios y también por mis redes, ¿no? Volviendo a las redes, tiranas redes. Pero allí están los podcasts que tratan de tecnología artística, así se llama el podcast. Son tendencias. No me centro en hablar de tal o cual aparato que hace tal o cual función, porque me parece que es muy situacional y muy específico. Yo creo muy técnico. Sí, aparte que ya hay mucha gente y lo hace muy bien. Hablar de eso. El tema es que me dedico a analizar como sobrevolando como un dron la situación y buscando fuentes que me digan si eso es una tendencia o no. Por ejemplo, una de las tendencias que yo creo que sí va a ser tendencia es que los gamers, el último podcast se trató de eso, que los gamers están diagramando de alguna manera una nueva forma de consumir que tienen los adolescentes. Y cuando llamo adolescentes es que se pasan 4 horas viendo un vivo en directo de cómo juega otra persona. Pero quizá el que está escuchando dice, pero ¿cómo juega una persona? No, no es cómo juega una persona, cómo ese showman crea una serie en vivo. Te voy a decir algo, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero yo me acuerdo de mi infancia. Sí. Yo vivía en una cuadra donde eran todos varones y yo era la única mujer. Claro. Y en mi casa se juntaban a jugar a los videojuegos, al Family, al Sega y qué sé yo. Y a mí me encantaba ver cómo jugaban. Bueno, después cuando yo agarraba y me dejaban, porque como te digo, eran todos varones, a veces les ganaba y se enojaban mucho, muchos se enojaban, pero me gustaba mucho ver. Entonces digo, mirá esto ahora, en ese momento era presencial, ahora estos chicos se pasan madrugadas viendo a otro jugar. Absolutamente, pero vos sabés que no es ver otro jugar, es ver cómo esa persona crea una serie. Vos imagínate, por ejemplo, el juego de rol. Crean personajes. Los juegos de rol, vos creas un personaje y encima vos tenés, por ejemplo, una red social que es Twitch. Vos ingresas a uno de los personajes y te aburrió, vas al otro personaje, es decir, que estás haciendo un spin-off en vivo. Y ellos tienen diagramado un guión por el cual van a ir haciendo que ese escenario y que esos personajes vivan tales cosas. Y te dejan picando para que veas el próximo capítulo. Prácticamente yo creo que Netflix está tomando nota porque el público que ve eso tiene de 13, 15, 18, 20 años. Netflix, por ejemplo, en el caso que quisiera producir eso, no tiene ningún problema en esperar 10 años para que esos chicos hoy que ya tengan 25 puedan abonar en vivo a ver cómo su creador favorito les crea la serie en sus narices. Entonces, de eso me gusta hablar en los podcasts, me gusta hablar de tendencias que sean de inteligencia artificial y de todas esas temáticas que creo que pueden llegar a ser un indicio para que la gente esté informada de cómo es que la tecnología está haciendo de alguna manera el camino por andar en el mundo, ¿no? Bien. Bueno, y la pregunta final, ya casi, porque nos vamos acercando al final de este auditorio vivo. Mirá, rapidísimo. Pasó rápido. Es acerca de esta nueva normalidad que estamos viviendo, de esta pandemia, y qué cosas de esta nueva normalidad te gustaría que queden hacia futuro
y qué cosas deseas que no vuelvan y que queden en esta etapa tan particular de la historia. Que no quede, digamos, el egoísmo, en el sentido de que entiendo quizá ese sesgo egocéntrico, ¿no? Ujú. El sesgo egocéntrico en el sentido de que yo hago un montón de cosas y los otros no, ¿no? Ese sesgo de que creerme de que yo hago un montón de cosas, la gente, como yo estoy tan concentrado haciendo cosas, creo que los otros no están haciendo nada. Yo creo que eso se ha incrementado un poco. Se ha empezado a hablar de la meritocracia, por ejemplo, cosas que decís, bueno, digamos, yo creo que ese egoísmo no debería quedar. No debería quedar esa cuestión individualista. Lo que sí debería quedar es todo lo contrario, que es lo que hablaba hace un rato, ¿no? Esa evaluación que uno puede hacer al mirarse en todos esos espejos mundiales. Che, al español le está pasando esto, al ruso le pasa lo mismo, a esto, Al chileno. al chileno le pasa, Ujú. a los hermanos bolivianos le pasa. Es decir, yo creo que tenemos espejos para mirarnos en todo el mundo y sobre todo tenemos espejos muy cercanos, que son nuestra familia, nuestro vecino, la gente que circundamos. Y si eso nos ayuda a crecer, yo creo que eso va a ser muy beneficioso para todos, ¿no? Es decir, íntimamente, no hace falta que lo publiques en una red, no, pero íntimamente evaluarnos, es decir, che, frente a todo esto, tengo un montón de espejos donde mirarme. ¿Qué hice yo? ¿Qué me sirvió esto? Eso quiero que quede. Bueno, gracias Fede. A ustedes. Fede Gaumet, gracias por formar parte de Ujú. Auditorio Vivo, este ciclo de Radio Nacional Córdoba, que después queda en YouTube, así que aquellos Pero que qué después maravilla. quieran volver a verlo, quieran Ujú. compartirlo, lo buscan en nuestro canal oficial de Radio Nacional Córdoba, Ahí ahí en vamos a estar. YouTube. Y les voy contando que todo esto es posible gracias a un equipo que Ujú. trabaja por detrás Tal para cual. que podamos estar aquí. Sí, sí, En la producción está Gustavo Seriani, en el Ujú. sonido y la técnica Walter de la Torre y Ale Tecera, en el streaming está Gonzalo Puig, que además Gonzalo Puig es presentador Es de uno de los Auditorio presentadores, claro, Vivo, a él le toca los días viernes, claro. los días lunes está César Pucheta, quien les habla Franca Chafitela los días miércoles y la dirección general de Auditorio Vivo y de Radio Nacional Córdoba y de este auditorio de la doctora María Elena María Elena Troncoso. Troncoso. Sí, A la cual mando un saludo enorme, un beso enorme. Estuvimos con ella haciendo un espectáculo en el año 2019. porque también es actriz Es nuestra actriz, directora. sí. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias como te digo y ustedes. de a poco nos vamos a ir despidiendo Ujú. con música, Totalmente, qué lindo. con lo que hayas traído ya preparado. Yo te dije, Pero, pensá en qué el maravilla, final. qué Pensá en el maravilla. final que tienen que terminar así, con todo. Bueno, Con ritmo, vamos eh, a hacer electrofolk. este es tu momento. Absolutamente. Vamos a hacer electrofolk. ¿Sí? Perfecto. Qué bueno. Che.
Fede Muchas Gaumet, gracias. aquí en Auditorio Vivo. Muchas gracias a vos, Fede. Recordemos entonces dónde pueden encontrar todo lo que estás haciendo. Fedegaumet.com. Así, Así nomás. simple, simple, simple. En redes sociales también lo Totalmente, encuentran. sí, sí. El próximo viernes, Gonzalo Pruitt con, díctenme a mis compañeros, con Agustín Drueta. Con Agustín Drueta van a estar acá 19 horas a través de FM 100.1, a través de Radio Nacional Facebook Live. Nos reencontramos entonces el próximo viernes. Como siempre, compartan Auditorio Vivo, apropiense de él. Esto es de todes. Y por último, más música. Pero genial.